primero, bien, la orden. Sergio Alan Roldán de Radio Grupo. Sí. Comentarle ahorita una de las inconformidades que expresaban algunos de los concesionarios que estaban aquí afuera, era que los nuevos camiones estaban en manos de una sola empresa o de un solo concesionario. Si usted nos pudiera explicar cuál es el mecanismo o el esquema con el que están trabajando esos nuevos camiones y todo ese tema de que se van a convertir en empresas, cómo va a funcionar y en manos de quién están ahorita estos nuevos camiones. Por supuesto, desde hace ya un año se les invitó a que se transformaran en lo que será la nueva forma de organizarse para el sistema SITMA, Sistema Único de Transporte Multimodal de Aguascalientes, en empresas. Quiero decir que el modelo ATUSA ya contemplaba con anterioridad empresas por rutas. Estaba la Oriente, el Apostolado, y cada una de ellas tenía a su vez, se agrupaban, pero hay muchos que estaban sueltos. Estos nuevos rutas, la 20, 40 y 41, son mismos concesionarios que en su mayoría estaban en otras rutas y se reagruparon libre y autónomamente en lo que le llaman ellos la línea express. Ellos dicen que están preferenciándose a esa ruta, pero son los que entraron con la posibilidad de tener los camiones que se necesitaba en esa ruta. Debo decirlo con toda la claridad del mundo. Todos saben que las rutas preferenciales las negociaba un pequeño grupo de personas y tenía que pagar el concesionario por estar en esas rutas preferenciales. A partir de este momento se acaban esas cuotas por ingreso a rutas preferenciales y se acaban las cuotas semanales que tenían que pagar por pertenecer a esas rutas preferenciales. Están en manos de concesionarios de Aguascalientes que ya venían trabajando con toda modalidad, toda orden. Anabel Cordero de Canal 26. Sí. Entonces, nada más, secretario. Ya está, ¿eh? ¿Quiénes son los que se están manifestando? O sea, no es los que no perdieron la concesión, sino todos. Nos decía Manuel No. de la Cruz que eran todos. Pero... No, yo quiero pedir con mucho respeto al señor Manuel de la Cruz que diga exactamente cuáles son sus intereses, porque él sí sacó sus permisos, él sí tiene funcionando camiones y está pues llevando a una aventura a aquellos que son pequeños propietarios de uno o de dos camiones y que esas gentes, el modelo financiero de hombre camión ya no da para el servicio. Tienen que agruparse en empresas que den cuando menos 70 o 80 unidades para que puedan hacer todo en común y pueda financieramente servir. Los que están ahorita en la plaza son los camiones que tenían más de 12, 14, 15 y hasta 20 años. Yo aquí les doy un dato aparte. Hace 2 años y medio, un poco más, se les dio un aumento de tarifa después de un paro de casi día y medio. Ustedes lo recuerdan. Todos ellos dijeron que inmediatamente que les dieran la tarifa, habría una mejora sustancial en el transporte y habría renovación de unidades. Dieron la tarifa y estas unidades ni se mejoró el transporte ni renovaron las unidades. Entonces tenemos que dar un golpe de timón para cambiar de fondo la estructura del servicio, que no sea ya un control particular, sino la rectoría del Estado la que tenga que dar certidumbre, como lo estaremos dando ahorita con la ruta 20, 40, 41, y paso a paso iremos ganando otras rutas en beneficio de la ciudadanía de Aguascalientes. Alan Palafox de Metropolitano. Gracias. 2 preguntas. La primera, ahorita que toca el tema de las tarifas. ¿Estos cambios que ya se están viendo dan para un aumento de tarifas en este próximo análisis? Y 2, mencionaba el gobernador que estas manifestaciones no van a detener el plan de movilidad. Vemos que contempla también el tema de los puentes en donde ya hubieron manifestaciones. ¿Cuál será el diálogo que se va a mantener con la ciudadanía para evitar estas manifestaciones y llegar al punto de, bueno, pues no importan las manifestaciones? No es que no importen, lo que tiene que importar primero es el beneficio general de la ciudadanía, el beneficio colectivo. Para que haya un flujo continuo en segundo anillo, se han considerado varios pasos deprimidos, como está ya atrás de la universidad, y que está funcionando perfectamente y que los negocios ya vieron que no pasaba nada, como está funcionando ya
en Antiguo Camino de San Ignacio, en donde tuvimos un diálogo permanente con todos los vecinos y comerciantes de ahí. Estuvimos escuchando y atendiendo cada una de sus inquietudes. Yo personalmente, la subsecretaria, la Dirección de Gobernación, los de Obras Públicas, todos acudíamos ahí al lugar, y hoy está funcionando y está por concluirse la parte superior. Los que ahí se manifestaron, ustedes recordarán, ni siquiera eran vecinos, la mayoría de ahí, algunos sí eran vecinos de ahí, debemos decirlo, pero la mayoría no eran vecinos. Siempre cuando hay cambios estructurales, cuando hay cambios que tienen que ver con quitar intereses creados, con cambios que tienen que ver con una nueva forma de plantear, habrá resistencias menores. Aún con esas resistencias, siempre la puerta del diálogo estará abierta, pero no para transigir en los proyectos que son en beneficio de la mayoría de los habitantes de Aguascalientes. Diálogo abierto, pero firmeza para los proyectos. Mauricio Navarro, de Televisa. Secretario, aquí de este lado, Sí, precisamente dos preguntas también. La primera en ese sentido, ¿hasta dónde está dispuesto el Estado de actuar quizá con la seguridad pública o con otros elementos para inhibir este tipo de manifestaciones? Por ejemplo, el día de hoy no sé si ya hay elementos, si los van a retirar. Y la otra es, ¿qué participación tendrán los ayuntamientos en este proyecto de movilidad? A ver, la primera, ¿hasta dónde vamos a actuar? Hasta donde el diálogo lo dé, y de ahí en adelante quien viole la ley tendrá que estar sujeto a la seguridad pública. Ahorita ya están liberando un carril para que haya flujo continuo. Hay libre manifestación siempre y cuando no afectes a terceros. O sea, toda la posibilidad de manifestarse sin afectar a terceros. ¿Habrá mano firme? Sí habrá mano firme, ya lo dijo el gobernador, y quienes estamos en la coordinación de la línea con el gobernador, habremos de aplicar la ley para beneficio de la mayoría de los habitantes de Aguascalientes. El segundo, me decías, el caso particular de los municipios. Este es un programa que ya lo puso aquí el señor gobernador en este video, que implica ciclovías, que implica flujo continuo, que implica libramiento. En la medida que estas ciclovías se den, o sea, Jesús María, por ejemplo, en la conurbación, y que habrá ciclovías en algunos otros municipios del interior del estado, se irá generando poco a poco, de acuerdo a las necesidades y en coordinación siempre con los alcaldes, las ampliaciones de las ciclovías. Hoy por hoy, el mayor impacto está, como es entendible, tenemos el 80% de la población en el municipio capital. Rogelio Rentería. Gracias, buenos días, secretario. Sí, Rogelio. Dos preguntas. La primera, ¿este proyecto será replicado en algún otro estado de la República? Dos, sabemos que la parte económica es muy importante. ATUSA mantiene el control de los descuentos para estudiantes. ¿Habrá continuidad en esto y se presentará algún proyecto de descuento a personas de la tercera edad y apoyo a personas con capacidades diferenciadas? Gracias. Primera parte, sí. En varias partes del país están caminando hacia esta modernidad y están teniendo los mismos problemas que aquí. Hace unos días ustedes escucharon a un gobernador del estado del norte, si no me acuerdo si Nuevo León, en donde ante la falta de voluntad de algunos concesionarios iba a requisar todo el servicio. Lo mismo pasó en Sonora. Aquí queremos construir y lo estamos haciendo. Tan es así que la mayoría de los concesionarios que tienen un modelo financiero viable, me refiero a los que ya se agruparon, a los que tienen ya más de 80 vehículos agrupados, se desmarcaron. El día de ayer, debo decirlo, estas 50 personas que están ahorita en Madero se reunieron, asistieron, según nos informan extraoficialmente, algunas personas de Michoacán a venirles a azuzar de que tomaran acciones más violentas para impedir el progreso. No vamos a permitir que gente extraña al Estado influya. Sobre todo, ustedes pueden investigarlo, los antecedentes del líder de transportistas de Michoacán, Martínez Palazuela, o cómo se apellida, tengo entendido así, que ya ha estado detenido en 2 ocasiones. Pero no queremos acusar a nadie, les pedimos mucha prudencia a quienes están encabezando a estas personas que hoy están en la calle de Madero, porque la mayoría, debo reconocerlo, son de buena voluntad, y esas gentes de buena voluntad siempre encontrarán en el gobierno del estado una puerta abierta para dialogar. No así quien se ha beneficiado históricamente de las concesiones, como un exdiputado local de nombre Adán Pedrosa, que ahorita estaba asusando a la gente para que se pusiera frente a las grúas. Él, ustedes mejor que nadie, sabe cómo obtuvo esas concesiones y cómo ha vivido.
Quedan garantizados en estos meses, después de que se entró en vigencia de la ley, el Observatorio Ciudadano de Transporte Público y la Coordinación de Movilidad estarán trabajando para el mecanismo. Hoy por hoy están garantizados, hay boletitos de 2.50 que está garantizado el descuento a estudiantes. La particularidad de tercera edad y discapacitados están trabajándose para ver cómo se dé. ¿A dónde pretendemos llegar? A que haya una modernización total de las unidades, en donde haya tecnología a bordo, donde haya una serie de organización financiera, que tiene que haber un fideicomiso que reparta para las demás empresas y que tengamos una tarjeta de prepago. ¿Cuándo lo vamos a conseguir? Paso a paso, esperemos que entre el cierre de 2019 e inicios del 2020. Gilberto Sánchez. Secretario, buenos días. Entre las rutas que ya fueron sacadas de circulación por no tener permiso o concesión, las que pararon hoy, ¿cuánto sería el déficit de camiones para que hoy pudiese haber un servicio oportuno? Bien, en términos globales se dice que hay 700 concesiones. Sin embargo, es de todos reconocido, y hace unos días el líder de los choferes decía que en días ordinarios oscilaba entre 450 y 530 las unidades que trabajaban en la ciudad. No estamos satisfechos con ese servicio. Nosotros creemos que debe haber un poco más y lo dará la misma demanda del transporte. Lo que sí le digo es que la coordinación de movilidad con el licenciado Gustavo Gutiérrez tiene todas las facultades para ir integrando el número de unidades que sean necesarias. Eleazar Bañuelos. Hoy circulan aproximadamente 430, más algunos que se están metiendo en las rutas que no están monitoreadas al 100%, como es la 20, 40 y 41. Deben andar circulando 450 aproximadamente. Buenos días. ¿Eso quiere decir que van a seguir los retiros de autos, camiones que no cumplan con la normatividad? A ver, los camiones que no cumplen con la normatividad, de suyo no se les otorgó el permiso temporal, que no es un acondicionamiento, es una transición entre la concesión normal y la concesión SIGMA. Quien no tenga permiso para circular no debe circular. Y en este sentido, hoy por hoy y la semana pasada ya estuvo circulando la mayoría de los camiones que tienen su permiso o que tienen su concesión vigente, y que ciertamente hay rutas que todavía presentan gran deficiencia. Los horarios en que pasan todavía son lentos o no podemos tener la certidumbre, y ahí está trabajando paso a paso la coordinación de movilidad para integrar más unidades y poder tener mejor coordinación de supervisión con ellas. Hoy tenemos la voluntad de grandes empresas, digamos, de concesionarios que ya se agruparon. El día de ayer, todavía hasta 11, 12 de la noche, me decían: nosotros queremos seguir trabajando y trabajando en orden. Tomás Ábalos. Tomás. ¿Cuántas unidades han sido detenidas y qué proceso se le está siguiendo después de la detención? Y la otra pregunta es, los concesionarios, los transportistas hablan de unos 8,000 personas que podrían tener empleo. ¿Ustedes tienen alguna cifra de, al no renovar o otorgarse los permisos, si hay un impacto así económico? No, el líder de los transportistas, de los choferes, ha dicho que hay empleo suficiente. Es más, se necesitan más choferes para transporte de personal, para transporte de escuela y para las mismas unidades que tendrán que funcionar regularmente, mayor al número de 500, 550, siempre habrá déficit de choferes, de mecánicos, de supervisores. Hay trabajo para todos. Hasta el día de antier iban 7, a ellos se les hizo una amonestación y está revisándose su situación en lo particular. Para persistir en querer ingresar sin permiso, serán retiradas, y la multa para recogerlos es de 40,000 pesos. Hoy por hoy se están dando facilidades para que sea una amonestación preventiva. Beni Díaz. Buenos días, secretario. Dos preguntas. Dicen los manifestantes que se eligieron las rutas más rentables para que empezaran a funcionar las nuevas unidades. Esa es una. ¿Es así? Y dos. Sí, bueno, le contesto cuando me diga las dos. Sí. Sí, Y la otra es, por esta situación del día de hoy, se garantiza que la ciudadanía no va a tener problemas para trasladarse.
el día de hoy están en condiciones normales como estuvo viernes, jueves, miércoles, martes de la semana pasada. Son las mismas unidades las que están autorizadas. Sería la segunda pregunta, ¿verdad? Entonces, están funcionando la ruta 20, 40, 41 y las otras en condiciones como venían funcionando la semana pasada, porque quienes están acá son los camiones que ya estaban fuera de norma. La primera pregunta es, ¿por qué las rutas estas? Hay como entre 5 y 7 rutas. ¿Cuántas son, Gustavo? Las rutas preferenciales que ellos mismos determinan así. 5 denominan rutas preferenciales. Y para esas rutas preferenciales había todo un mecanismo para ver quién estaba y cuánto tenía que pagar, y lo tenemos por escrito. Y tenemos testimoniales de gente que tenía que dar más de $1 millón por pertenecer a esas rutas preferenciales. Hoy ya eso se acaba, y siempre que se acaba una canonjía hay pataleo. ¿Por qué esas rutas? Primero, porque mueven más de 48.500 personas en estos ejes, porque tienen unas condiciones homogéneas, porque fueron presentadas como un proyecto para eliminar emisiones de carbono. Se registraron los 2 anillos y el eje López Mateos como rutas que podían funcionar con este tipo de unidades de 0 emisiones. Se registró ante la Federación, obtuvimos un recurso, se abrió una convocatoria, participaron quienes desearon participar, y ahí ellos que participaron y que tienen el camión que se estipuló para esas rutas. Recuerden que habrá otra segunda y una tercera convocatoria con otras modalidades de camión para que puedan entrar con más facilidad a las colonias y otras zonas de la ciudad que presentan otra logística. La información técnica que yo tengo en mi poder es que estas rutas presentaban unas condiciones homogéneas para circular con peraltes muy controlados, una serie de condiciones que permite el primero, segundo anillo y López Mateos para que pueda darse este proyecto que fue financiado por 0 emisiones de carbono. Mauricio Navarro, de Televisión. Yo otra vez, secretario. Bueno, decía de que hay un cobro por las rutas, por las mejores rutas. ¿Esto se sancionará? Porque evidentemente es como un caso de corrupción, ¿no? No sé si la autoridad tenga alguna facultad. Y la otra es, mencionaba también el caso de Adán Pedrosa. ¿Habrá otros que estén en las mismas situaciones? ¿Se transparentará este listado? ¿Cómo va a funcionar ahí o qué hará el Estado en este sentido? Bueno, me voy de atrás hacia adelante. En el caso de algunos liderazgos, son su decisión de pertenecer o no pertenecer al sistema. Esto lo tendrán que decidir ellos si entran en la modernidad. Si habrá alguna sanción a quien cobraba, no, porque es una organización entre ellos, y yo aquí se los dije en la reunión que tuve con ellos mismos. Es parecido a lo de las uniones de padres de familia. Si la ley dice que el Estado da una cantidad y que debe ser gratuita la participación en las escuelas, pero entre los padres de familia se ponen de acuerdo y dicen vamos a poner una cuota de X cantidad por colegio, por escuela pública, pues bueno, es una decisión entre los padres de familia. Aquí era una decisión de organización entre los propios concesionarios por la omisión de participar el Estado en tener una rectoría en este sistema de transporte, y ante el vacío que durante muchos años, no se lo adjudico a nadie en particular, durante muchos años hizo el gobierno del Estado, había un autogobierno del servicio de transporte público. No, pues finalmente son personajes que los invitamos, a Dan y a quien sea, a integrarse a esta modernidad. Son ciudadanos de Aguascalientes con todos sus derechos y todas sus responsabilidades. Vicente Valdés. Buenos días. Una pregunta, ¿continuarán manejando los camiones una sola persona o ya harán 2 turnos? Tengo entendido que en el año 75, 80, 85 había dos choferes por unidad. Se encontraban en la media ruta a las 3 de la tarde y cambiaban. Mire, ya se nos fue ahorita aquí Gustavo, pero la respuesta que nos dan es que van a programar, cuando menos en esta primera etapa, 1.5 choferes por unidad. Ahí no es que vaya a haber un medio chofer, sino se ponen de acuerdo en el número de choferes contra el número de unidades, 1.5 choferes por unidad. Esto nos permitirá destensionar un poco los tiempos muertos, lo dijo el gobernador, con algunas estaciones que tengan mejor calidad para que puedan descansar, y
Sin duda alguna que para muchos era rentable, si no se irían a otra actividad, estar desde muy temprano hasta muy tarde, porque finalmente tenían un ingreso pues, superior al que podían tener en algunos otros lados. Hoy por hoy el promedio que están planteando es 1.5 choferes por unidad. Magda, de Más que Radio. Muy buenos días, secretario. Comentarle, algunos concesionarios allá afuera decían que los estaban dejando de lado de este programa de movilidad, que les tocaban de 22 millones por concesionario y que, bueno, es lo que ellos mencionaban, y que no se les había dado, que estaba de cierta manera con favoritismo. También comentaban que, pues, que habían recibido amenazas de su parte, diciendo que esta semana iban a remover más unidades, que nos pudiera comentar al respecto. Primero, desconozco completamente a qué se refiere con esos 22 millones por concesionario. Imagínense de dónde pudiéramos haber agarrado esa cantidad. Segundo, el gobierno no amenaza, el gobierno informa. Si usted tiene un permiso, pues es como si dijeran, oye, el tránsito me está amenazando de que si me paso el alto me va a detener. Pues no es una amenaza, es una invitación a estar dentro de la ley. Y se los dije con toda la cortesía aquí del mundo, y yo les digo, todos tienen el mismo derecho como ciudadanos de participar, hay piso parejo, las convocatorias fueron abiertas y de hecho en la última convocatoria inclusive hubo 2 o 3 lugares que quedaron desiertos porque no hubo gente que completara los requisitos. No es fácil y lo entendemos de personas que tienen 1 o 2 camiones, que con ese mismo mantienen al camión, si se les descompone ya no tienen capacidad económica para volverlo a arreglar, o sea, ya tendrían que buscar otro modelo, como los puse yo aquí el ejemplo. Aguascalientes está inmerso en una situación nacional y México está inmerso en una situación mundial. Hay abarroteros que están viendo perjudicados por la llegada de supermercados, de otros modelos de comercio. No podemos parar el desarrollo, tenemos que ser creativos y adaptarnos a los nuevos tiempos. Rogelio Rentería. Gracias, señor secretario, nuevamente. El señor gobernador hablaba de tecnología y que eso debe de ser algo preponderante. ¿Ya está en operación la aplicación para monitoreo de las unidades? Perfectamente, yo les invito a que la bajen, se llama Movit, y que ustedes le pongan en el punto en el que están, el punto al que van, y les dice qué rutas pasa, a qué horas pasa, y la pueden estar monitoreando. ¿Cuándo va a ser más eficiente? Esto es como el Waze en las ciudades grandes. En la medida que más gente la está usando, hay más información cargada, pero ya está funcionando. Es un acuerdo que hizo el señor gobernador con esta empresa para que le cargaran todos los datos y en consecuencia pueda ser un beneficio para los habitantes de Aguascalientes. Haremos una campaña muy intensa para el uso de esto y aprovecho para decir que esto no es el arranque de ningún programa nuevo, lo que hoy hizo el gobernador. Es un acto informativo a la mitad del proceso para poder definir en qué estatus está un servicio estratégico como es el transporte público. Víctor Villalpando, y una pregunta más. Víctor. Buenos días, secretario. Preguntarle, nada más para confirmar, si no va a haber denuncias o acciones en contra de este millón de pesos que usted asegura que tienen comprobado que se hacía para estas 3 rutas. Y segunda pregunta, también señalaban los concesionarios, los que se están manifestando, que tienen prácticamente parado casi todo el oriente de la ciudad. ¿Va a haber unidades de apoyo por parte del gobierno del estado para que la gente de esta zona no se quede sin transporte público? Muchas gracias. La primera, no va a haber denuncia porque no es un acto que hayan hecho contra el gobierno, es un acuerdo que había entre particulares. Nosotros no nos meteremos más a eso, lo menciono simplemente como una de las causas de la resistencia al cambio. No hay denuncia porque no hay acto de corrupción con el gobierno, no hay dinero público de por medio, era un acuerdo entre particulares. Segundo, la información que yo tengo de movilidad es que en términos generales las rutas están funcionando día con día. Al término del día tenemos una información de cuántas rutas funcionaron, con qué nivel de eficiencia, en la medida de que tenemos la supervisión humana, en la medida que tengamos la tecnología a bordo, que son los GPS y la pantalla donde podemos comprobar, sabremos con exactitud cuántas rutas, cuánto se tardó entre paradero y paradero. Hoy por hoy te lo podemos decir con la ruta 20, 40 y 41, que trae eficiencias entre el 85 y el 90%, y esto se dio porque los primeros días de operación, o sea, domingo, lunes y martes de la semana pasada, camiones de estos se metieron a la ruta 20, 40 y 41 y desacomodaron los roles.
pero ya del miércoles para acá, que se está acomodando con mucha más coordinación, ya el nivel de eficiencia está subiendo sustantivamente. En el oriente, hoy por hoy, hay camiones, hay una ruta que es la ruta amarilla o la ruta oriente que le llamábamos antes. Vamos a monitorear hoy cuántas unidades están saliendo y sin duda alguna, de ser necesario invitar a más unidades a trabajar, lo haremos. Hoy por hoy, inclusive, camiones que teníamos de plan piloto en municipios, los pedimos para meterlos en algunas rutas, camiones que teníamos con el DIF estatal, los metimos en algunas rutas, y hay particulares, gente que se dedica al transporte de personal o transporte de otras modalidades, que nos dice tengo camiones disponibles, o sea, el servicio no está en riesgo. Por último, Anabel Cordero. Nada más para concluir, secretario, ¿recibirá a quienes están manifestando para terminar con este paro? Siempre estarán las puertas abiertas. Lo que sí les digo es que bloqueando una calle no hay diálogo. Para que haya diálogo tiene que haber respeto a la ley. Muchas gracias, compañeros.